Gestión en el manejo de elementos de protección personal, EPP. Definición técnica de los EPP. Los elementos de protección personal son equipos, aparatos o dispositivos especialmente proyectados y fabricados para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, ante riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. La reglamentación señala que dichas tecnologías de protección deben cumplir con exigencias de calidad, por lo que se establece, tanto para quienes fabrican, importan, comercializan, utilizan o controlan la calidad de dichos EPP mediante el mecanismo de la certificación. En Chile es posible controlar la calidad de los EPP mediante empresas prestadoras de los servicios de control y certificación de EPP autorizados por el Instituto de Salud Pública de Chile, o a falta de estos organismos autorizados, mediante la validación oficial de la certificación de origen que los EPP obtienen en laboratorios en el extranjero. Ahora bien, tan importante como la calidad de los elementos de protección personal también lo es su correcta selección y control de los EPP dentro de la empresa. La implementación de esta medida de control requiere necesariamente de una evaluación de riesgos previa del lugar de trabajo. Normativa legal vigente. Para regular las obligaciones tanto de los empleadores como de las personas trabajadoras, existen diversas normativas legales relacionadas con los elementos de protección personal. A continuación, se detallan las principales disposiciones legales. Decreto 44, aprueba nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable. Decreto 594, aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Ley 17744, establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Código del Trabajo. Decreto 173, reglamenta autorización de laboratorios, que certifiquen la calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales. Decreto 18, certificación de calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales. Modelo de gestión de los EPP en las entidades empleadoras. Cuando se han tomado todas las medidas de tipo ingeniería y/o administrativas, y aún así, la evaluación de riesgo del puesto de trabajo indica que existe un nivel de riesgo residual, se pueden utilizar los elementos de protección personal. Como se mencionó anteriormente, seleccionar y utilizar un EPP no puede ser una actividad ajena al contexto del ambiente de trabajo y las características de quienes utilizarán dichos elementos. La implementación de esta medida de control debe considerar la ejecución de actividades interrelacionadas. Por supuesto, la no consideración de una de ellas puede significar sencillamente que el EPP no proteja como debiera. A continuación, se presentan las actividades que forman parte del modelo y que en conjunto permiten la gestión de los EPP al interior de la empresa. Selección. La información que se debe utilizar para la selección es aquella que proporciona la evaluación de riesgos, la cual debe realizarse de acuerdo a cada puesto de trabajo. Cuando la evaluación de riesgos establezca diferencias en el nivel de riesgo al que las personas trabajadoras están expuestas, la selección debe tener en cuenta el desempeño que debieran ofrecer los EPP para ser adecuados. Asimismo, el tiempo de exposición y las diferentes vías de entrada al organismo que puedan tener los contaminantes presentes en el puesto de trabajo, respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral, son factores relevantes a la hora de especificar las necesidades de protección. Cuando la evaluación de riesgos recomiende el uso simultáneo de diferentes tipos de EPP, se debe verificar la compatibilidad entre ellos, es decir, que la utilización de uno no interfiera en el nivel de protección. Uso. Las personas trabajadoras deben ser informadas acerca de los riesgos a los cuales se exponen y en qué consiste el uso de los EPP como medida de control en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Al mismo tiempo, quienes utilizan los equipos deben recibir con anterioridad entrenamiento y capacitación sobre cómo ponerse y usar correctamente los equipos, el ajuste y la forma de verificar que se encuentra en buenas condiciones. Así como los usuarios deben saber contra qué riesgos protegen los EPP, también deben ser informados sobre sus limitaciones. Mantenimiento. Los usuarios deben recibir capacitación respecto a la actividad de mantenimiento que recomienda el fabricante, en particular cuando se trate de equipos complejos diseñados para proteger contra riesgos calificados como graves. La suciedad, el desgaste o la exposición de los equipos a ciertos agentes que provocan su deterioro hace necesario la implementación de un procedimiento o instructivo de limpieza que no daña al equipo o sus componentes. Sistemas de ajuste, partes metálicas o plásticas, válvulas, filtros, entre otros. Se debe advertir que en algunos casos, el uso de solventes no autorizados podría degradar materiales constitutivos y transformarse en un problema de seguridad y salud. En general, los equipos deben ser almacenados en lugares libres de humedad, evitando el contacto con bordes filosos, alejados de la radiación UV, de fuentes de calor y de la presencia de agentes químicos u otras sustancias corrosivas. Sustitución. Los usuarios deben recibir capacitación respecto a la actividad de mantenimiento
que recomienda el fabricante, en particular cuando se trate de equipos complejos diseñados para proteger contra riesgos calificados como graves. La suciedad, el desgaste o la exposición de los equipos a ciertos agentes que provocan su deterioro hace necesario la implementación de un procedimiento o instructivo de limpieza que no dañe al equipo o sus componentes, sistemas de ajuste, partes metálicas o plásticas, válvulas, filtros, entre otros. Se debe advertir que en algunos casos, el uso de solventes no autorizados podría degradar materiales constitutivos y transformarse en un problema de seguridad y salud. Los equipos defectuosos deben ser retirados de inmediato, puesto que su utilización representa un riesgo mayor que no usarlos, debido a la falsa sensación de seguridad que representa llevar un equipo de protección. La incomodidad que puedan generar en las personas trabajadoras los EPP es un factor importante a considerar, tanto para la seguridad del trabajador como para la productividad en el trabajo, en particular para la realización de actividades calificadas como trabajo moderado o pesado. Protección auditiva. Generalidades y partes que componen el EPP. El ruido es un agente que, a diferencia de otros contaminantes, está presente en todas las actividades laborales, por lo que un número importante de personas trabajadoras de nuestro país ha adquirido o podría adquirir sordera profesional. La hipoacusia es una de las primeras causas de discapacidad producida por enfermedad profesional en nuestro país. Producto de que el 30% de la población trabajadora está expuesta a niveles de ruido que pueden provocar daño auditivo irreparable. Para una correcta selección y uso de un determinado protector auditivo, se deben considerar todas las variables que inciden en la evaluación del riesgo, la compra y entrega de este, el correcto uso de este elemento, considerando las capacitaciones, el mantenimiento del protector y finalmente la sustitución. Para la selección de un equipo de protección auditivo, EPA, es necesario identificar los riesgos, evaluar y caracterizar el ruido con apoyo del organismo administrador, así como también determinar las condiciones ambientales en el puesto de trabajo que puedan afectar la vida útil y el rendimiento del protector. Este proceso de selección se debe efectuar nuevamente en la empresa, cuando en algún puesto de trabajo se modifiquen las condiciones medioambientales, se produzcan cambios en el ambiente sonoro y/o cambios en los procesos productivos. Condiciones ambientales y presencia de otros riesgos en el lugar de trabajo. Para una selección adecuada del protector auditivo, se deberán considerar las condiciones ambientales del lugar de trabajo, debido al impacto que pudieran tener tanto en la comodidad como en el rendimiento del equipo. De igual forma, la presencia de humedad, polvo, calor o frío excesivo, radiación solar, entre otros, pueden cambiar las propiedades de sus materiales y con ello disminuir su vida útil. Por otro lado, la presencia de peligros y agentes tales como químicos, eléctricos o térmicos podría implicar la necesidad de utilizar otros EPPs, o bien que tales peligros hagan necesario recomendar que los propios protectores auditivos cumplan propiedades especiales, ejemplo, riesgo eléctrico. Algunos de los aspectos importantes a considerar son los siguientes. Temperatura y humedad elevadas. Si debido a la actividad se produce una sudoración excesiva en la zona recubierta por las orejeras, es preferible la utilización de tapones auditivos. Polvo. En trabajos con polvo y suciedad, los tapones reutilizables pueden causar infecciones en los oídos, por lo que se recomienda usar desechables. Las orejeras pueden acumular polvo entre la almohadilla y la piel, provocando irritación. Agentes químicos. La contaminación del protector auditivo con sustancias extrañas, tales como grasa, aceites, soluciones, residuos líquidos, etc., podría generar irritaciones o abrasiones en la piel. Para estos casos, es recomendable el uso de orejeras. Riesgos eléctricos. Los protectores auditivos utilizados en presencia de este riesgo deben contar con características dieléctricas. Características del puesto de trabajo. En situaciones donde el trabajador requiera hacer maniobras en lugares pequeños, espacios confinados, los tapones son una buena elección. Factores referentes al usuario. Comodidad del trabajador. La comodidad de un protector auditivo influye en su tiempo de uso y en la eficacia del control del riesgo. El uso intermitente reduce drásticamente la protección. Factores como la masa, materiales, presión de las almohadillas, tamaño y acumulación de sudor afectan su aceptación. Compatibilidad con otros elementos de protección personal. Si debido a las condiciones del puesto de trabajo fuere necesario, además del protector auditivo, el uso de otros EPPs, se deberá considerar la compatibilidad entre ellos, de tal forma que el trabajador quede protegido contra todos los riesgos presentes. El uso de algunos tipos de protectores auditivos en combinación con otros elementos de protección personal podría reducir el nivel de protección auditiva. Veamos algunas recomendaciones relativas a la compatibilidad de los EPP, elementos de protección ocular. Estos podrían interferir en el correcto ajuste del protector auditivo en el caso de utilizar orejeras. En este caso, se recomienda que las orejeras sean de posición única o universal, o se recomienda principalmente el uso de tapones. Pantallas faciales. Estas podrían interferir con el correcto uso de orejeras y tapones unidos por un arnés. Se recomienda principalmente el uso de tapones sin arnés. Cascos de protección. Las orejeras acoplables deben usarse solo con los cascos certificados para su modelo.
Si no son acoplables, se recomienda que sean de posición única o universal, y se usen detrás de la nuca o bajo la barbilla con una cinta de cabeza para un mejor ajuste. Lo mismo aplica a los tapones con arnés. Equipo de protección respiratoria. El arnés de sujeción del aparato de protección respiratoria podría interferir con el sello de las orejeras y tapones unidos por un arnés. En este caso, se recomienda el uso de tapones sin arnés. Certificación del protector auditivo. Los protectores auditivos que se comercialicen y utilicen en los lugares de trabajo deben ser certificados o contar con la validación de su certificación en el ISP. Tipos de protectores auditivos. Orejeras sobre la cabeza. En estos protectores auditivos, por lo general, el arnés se ubica sobre la cabeza, pero en algunos de estos dispositivos se puede ubicar detrás de la nuca o bajo la barbilla. Una orejera, por sus dimensiones, puede ser de una talla de cabeza o cubrir varias tallas. Tapones moldeables y premoldeados. Los tapones moldeables se comprimen con los dedos para posteriormente introducirlo en el oído y automáticamente se amoldan al diámetro del usuario, mientras que el premoldeado no requiere manipulación antes de utilizarlo. Mantención, limpieza y almacenamiento. Para el mantenimiento y cuidado del EPA, se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Se deben almacenar en un ambiente adecuado, que no altere sus características estructurales, lo cual debe estar indicado en el folleto informativo. A continuación, se dan algunas recomendaciones para la mantención y almacenamiento de protectores auditivos. Tapones reutilizables. Se deben lavar al menos una vez a la semana para remover el cerumen acumulado u otras sustancias. Una alternativa es usar agua tibia y jabón neutro para lavarlos o utilizar las recomendaciones del fabricante. Esto se debe hacer al final de la jornada laboral para lograr un buen secado. Por ningún motivo usar solventes ácidos o alcohol. Se deberán almacenar en un estuche o caja de tamaño apropiado después que hayan sido lavados y secados. Un mismo tapón jamás debe ser usado por más de una persona. Orejeras acoplables a casco de protección. No se debe almacenar con las copas presionando contra el casco. La mantención y limpieza de las copas y almohadillas se pueden efectuar siguiendo las mismas recomendaciones que para las orejeras. Protección de la cabeza. Generalidades y partes que componen el EPP. Las lesiones en la cabeza son bastante comunes en países industrializados, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Estas fluctúan entre el 3% y 6% de todas las lesiones laborales. Estas suelen ser graves y en promedio causan la pérdida de unas 3 semanas de actividad laboral e incluso pueden llegar a causar la muerte. En nuestro país, la cifra de accidentes en la zona de la cabeza llega al 8,2%. Dichas lesiones se producen por eventos como el impacto de objetos que caen o por golpes contra superficies duras, el contacto con superficies calientes o energizadas. El casco cubre aquella parte del riesgo residual que corresponde a las consecuencias y evidentemente no reduce la probabilidad de ocurrencia de un evento, las cuales se reducen aplicando medidas de carácter preventivo, con buenas conductas en el trabajo o con protección colectiva. De esta forma, el casco permite reducir la gravedad de tales incidentes y sus consecuencias en la cervical, actuando, entre otros, sobre los siguientes riesgos: golpes y perforaciones provocados por la caída o proyección de objetos, herramientas, materiales, etc. Choques contra objetos fijos, golpes provocados por la caída del trabajador, contacto con energía eléctrica, proyección de metales fundidos, líquidos calientes o corrosivos. En el mercado existen diferentes tipos de cascos que varían en función de los riesgos a proteger de acuerdo a la evaluación realizada en los puestos de trabajo. Una correcta selección habrá de considerar el tipo de riesgo, las actividades y condiciones del lugar de trabajo, y las características de la persona trabajadora. Por esta razón, se recomienda la participación de los trabajadores en la selección del casco de protección. Un buen casco de protección para uso general debe tener un armazón exterior fuerte, resistente a la deformación y perforación, un arnés sujeto de manera que deje una separación de 40 a 50 milímetros entre su parte superior y el armazón, y una banda de cabeza ajustable, sujeta al revestimiento interior, que garantice una adaptación firme y estable. Eventualmente los cascos podrán tener una copa exterior con diseño redondeado, los cuales faciliten la transmisión de la energía a través del equipo y permita un libre deslizamiento de aquellos elementos que caigan sobre la copa. Debe ser lo más liviano posible sin que ello afecte el desempeño del mismo. Asimismo, por seguridad, el casco no deberá tener aristas vivas que produzcan lesiones en el usuario. El arnés debe ser flexible y permeable a los líquidos, no provocar irritación ni lesiones al usuario. Por esta razón, los de material tejido son preferibles a los de polietileno. Para trabajos en altura y espacios confinados, se recomienda el uso de cascos sin visera o con visera reducida y con barbiquejo de 3 o 4 puntas. Los cascos pueden estar equipados con pantalla protectora de los ojos o la cara, fabricados en plástico, malla metálica o filtros ópticos. Pueden contar también con protectores auditivos, barbiquejo y protectores de cuello o capuchas de lana, para protección contra el frío o el viento. Es importante que los accesorios sean certificados, compatibles e informados por el fabricante. Definición y componentes. Elemento de protección personal, destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario.
actuando como barrera protectora y o de absorción de energía. Implementación, uso adecuado y limitaciones de uso. Selección de cascos de protección. La selección del casco de protección se deberá basar en la información que genera la identificación de los peligros asociados a las actividades que se realizan en la organización y la evaluación de riesgos del lugar de trabajo. Es importante que la evaluación identifique los procesos, las actividades que se realizan y la forma específica que adoptan los riesgos. Asimismo, es conocido que las condiciones ambientales del puesto de trabajo afectan la vida útil del casco o su rendimiento protector contra formas específicas que adoptan los riesgos. Por otro lado, ciertas condiciones a veces determinan la necesidad de utilizar accesorios o llevan a tener en cuenta la contribución del casco al control de otros riesgos. Compatibilidad con otros elementos de protección personal. El uso del casco de protección no debe interferir en la funcionalidad de otros elementos de protección personal, y viceversa. En el caso de los protectores auditivos acoplables a casco, hay que considerar los modelos de cascos existentes en el mercado. Lo mismo se debe considerar para el uso de un respirador de rostro completo, o un accesorio para proteger contra la radiación ultravioleta solar, por mencionar algún ejemplo. Uso adecuado y limitaciones. Las personas trabajadoras que utilizan cascos de protección deben recibir capacitación inicial y actualizaciones periódicas. Los cursos de capacitación dirigidos a las personas trabajadoras deben contener a lo menos la siguiente información: riesgos a los que está expuesto y daños asociados, ajuste correcto del casco, limitaciones del uso del casco de protección, clases y modelos de cascos, inspección de los cascos, almacenamiento. Existen una serie de recomendaciones para el uso de cascos de protección, las cuales deben ser respetadas por el trabajador. A continuación, se detallan las más importantes. Es imprescindible ajustar bien el casco a la cabeza del usuario para garantizar la estabilidad y evitar que se caiga, deslice y limite el campo de visión. Para trabajos en altura, se debe utilizar casco de protección con barbiquejo para asegurar la retención del casco. El usuario no podrá bajo ningún motivo adaptar el casco para la colocación de accesorios distintos a los recomendados por el fabricante, que modifiquen la estructura y las propiedades del casco. Usar el casco según las especificaciones señaladas por el fabricante. Los cascos deben ser limpiados con la frecuencia necesaria para mantener las condiciones de protección e higiene de estos. Los materiales que se adhieran al casco, como yeso, cemento o adhesivos, se pueden eliminar por medios mecánicos, u otro que no altere las características del material exterior del casco. Solución jabonosa. También se puede usar agua tibia, detergente neutro y un cepillo de cerda dura. La desinfección se puede realizar limpiando el casco con toallas o líquidos desinfectantes. Después de su inspección y limpieza, los cascos de protección que no se utilicen deberán guardarse horizontalmente en estanterías o colgados de ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa, ni a una temperatura o humedad elevadas. Los cascos de protección no deberán guardarse o llevarse en la plataforma de la ventana trasera de un automóvil, debido a que la luz del sol y el calor extremo pueden causar degradación, afectando adversamente el grado de protección que proveen. Además, en el caso de una parada brusca de emergencia o de accidente, este se podría convertir en un proyectil peligroso. Mantención, limpieza y almacenamiento. La suciedad, desgaste y exposición ante agentes nocivos provocan el deterioro de los cascos de protección. En este sentido, es importante que el usuario asuma la responsabilidad de cuidar y mantener en buen estado el equipo. Es aconsejable mantener un registro de los servicios de mantenimiento realizados para controlar el estado del equipo antes de su uso. Prueba de chequeo, recambio y desecho. Inspección de daños. Los usuarios deben inspeccionar su casco antes de cada uso. En esta inspección, se debe tomar atención a la presencia de hendiduras, grietas o indicios de envejecimiento que pueda presentar en la concha del casco de protección, así como también pérdida de flexibilidad, grietas, roturas en correas, cintas desgastadas o costuras dañadas en la suspensión. Reemplazar casco y o suspensión frente a la presencia de indicios de daño. Las inspecciones deben registrarse y documentarse para mantener un control sobre esta acción y para realizar las mejoras que sean necesarias. Recambio. El primer criterio de sustitución es un EPP que llega al término de su vida útil, por lo que es necesario su reemplazo por uno de las mismas características. El fabricante o importador debe entregar información para aplicar el criterio. El segundo criterio es la sustitución por otro de distintas características. Cambios en los procesos productivos, o por factores de incomodidad, o por incompatibilidad con otros EPP. A continuación se precisan una serie de condiciones que recomienda la sustitución de un casco de protección. Se debe sustituir si al inspeccionarlo presenta cualquier tipo de defecto como hendiduras, decoloración, grietas, desprendimiento de fibras o cruje al flexionarlo. Se debe sustituir si ha sufrido un golpe fuerte, aunque no presente signos visibles de haber sufrido daño.
Los cascos de polietileno, polipropileno o ABS pierden resistencia con el calor, el frío y la radiación UV. Si se usan al aire libre o cerca de soldadura, es clave revisar su estado. Para mayor durabilidad, se recomienda el uso de cascos de policarbonato, poliéster o policarbonato con fibra de vidrio. La sudadera o banda de confort es necesaria para absorber el sudor y reducir la irritación de la piel por motivos higiénicos. Debe sustituirse varias veces a lo largo de la vida útil del casco. Desecho. Para desechar un casco de seguridad va a depender de si se ha encontrado expuesto o no a contaminación. A continuación, se detallan algunas recomendaciones al respecto. Primero, se debe identificar si el casco ha sido expuesto a sustancias peligrosas o algún contaminante. Disponer de contenedores para disponer del casco de seguridad según su clasificación. Contaminación química, biológica o de uso general sin exposición. Los cascos no contaminados se pueden disponer en contenedores de residuos sólidos. Los cascos contaminados deben desecharse en contenedores señalizados como residuos peligrosos, en bolsas etiquetadas, según el tipo de desecho, residuos biológicos, residuos peligrosos, etc. Se recomienda usar doble bolsa para mayor seguridad. Deben almacenarse en áreas designadas para coordinar su retiro y evitar acumulaciones. Protección para pies. Generalidades y partes que componen el EPP. El calzado de seguridad es fundamental para prevenir lesiones en los pies, ya que esta parte vulnerable del cuerpo puede estar expuesta a diversos peligros como caídas de objetos pesados, impactos, cortaduras, productos químicos y superficies resbaladizas. La importancia radica en su capacidad para proteger y garantizar la seguridad de los trabajadores. Para que el calzado cumpla con su función protectora, debe cumplir con normas específicas que indiquen contra qué riesgos protege. Es crucial mantenerlo en buen estado para conservar sus cualidades de protección. El adecuado uso del calzado de seguridad no solo asegura el cumplimiento de las normativas laborales y regulaciones de seguridad, sino que también fomenta un ambiente de trabajo más seguro y protegido para todos los empleados. Tipos de calzado. Existe una gran variedad de calzado de seguridad en el mercado para cubrir las necesidades de los usuarios según sus requerimientos. Cada calzado de seguridad se adapta a riesgos particulares que ofrece y garantiza una protección a la persona trabajadora. Veamos a continuación algunos tipos de calzado que más destacan. Zapatos con puntera protectora. Estos zapatos, comúnmente conocidos como zapatos de seguridad, están diseñados para proteger los pies en entornos donde existen riesgos de caída de objetos, objetos rodantes, objetos que se puedan volcar. Su uso es esencial en la construcción, la minería, procesos industriales con labores pesadas. Puntos clave. Protección. La puntera reforzada protege los dedos de impactos y compresiones. Ambientes de riesgo. Son indispensables en lugares donde los pies están expuestos a peligros mecánicos. Normativa. Es importante que estos zapatos cumplan con las normativas de seguridad vigentes. Zapatos de seguridad para riesgos eléctricos. Zapatos no conductores de electricidad, antiestáticos. Estos zapatos están diseñados para disipar la electricidad estática acumulada en el cuerpo del usuario, previniendo la generación de chispas que podrían encender materiales o gases explosivos. Funcionamiento: disipación de carga. Su principal función es evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Esto reduce el riesgo de descargas que podrían provocar incendios o explosiones en ambientes con materiales inflamables. Conexión a tierra. Su efectividad depende de que los pisos donde se camina sean también conductores y estén conectados a tierra. De esta forma, la electricidad estática se descarga de manera segura. Componentes conductores. La conductividad se logra mediante compuestos de hule especiales o tapones conductores integrados en la suela y el tacón. Uso recomendado. Son esenciales en entornos con riesgo de explosión, como industrias petroquímicas, almacenes de materiales inflamables, laboratorios con gases explosivos. De acuerdo a la reglamentación vigente, los calzados de seguridad deben ser certificados por un laboratorio autorizado por el Instituto de Salud Pública, de acuerdo a norma chilena oficial NCH 7721 OF92. Uso adecuado y limitaciones de uso. La correcta selección del calzado de seguridad es crucial para garantizar la protección y comodidad del usuario. Asegúrate de que haya suficiente espacio en la puntera para mover los dedos, pero que el talón no se deslice al caminar. Verifica que el calzado no cause puntos de presión o roces incómodos. Uso adecuado del calzado de seguridad. El calzado debe ser el adecuado para el riesgo específico: impacto, electricidad, químicos, etc. Por eso es importante la evaluación de riesgos previa a la entrega del calzado de seguridad. A continuación, se destacan algunas recomendaciones para el uso adecuado y limitaciones del calzado de seguridad. Asegurarse de que el calzado cumpla con las normativas de seguridad vigentes. Elegir la talla y el modelo que se ajusten correctamente al pie. Para eso, es importante contar con los datos de tallas y aspectos ergonómicos de la persona trabajadora. Inspección previa. Revisar el calzado antes de cada uso para detectar daños, grietas, desgaste, etc. Verificar que la suela y la puntera estén en buen estado. Uso continuo. Usar el calzado de seguridad durante toda la jornada laboral en las áreas de riesgo. Estas áreas deben estar señalizadas para entendimiento de su uso obligatorio. Por ningún motivo modificar el calzado, ya que esto puede reducir su capacidad de protección.
Mantenimiento. Limpiar el calzado regularmente para evitar la acumulación de suciedad y sustancias corrosivas. Almacenar el calzado en un lugar seco y ventilado. Reemplazar el calzado cuando esté dañado o desgastado. Limitaciones del calzado de seguridad. Protección limitada. No proporciona protección total contra todos los riesgos. Por ejemplo, cortes con sierras eléctricas. Condiciones ambientales. La eficacia del calzado puede verse afectada por condiciones extremas. Humedad, calor, frío. El calzado para riesgos eléctricos solo protege si está seco. Desgaste y daño. El calzado de seguridad se deteriora con el tiempo y uso. Un calzado dañado o desgastado no proporciona la protección adecuada. Factores humanos. El calzado de seguridad solo es eficaz si se usa correctamente. El uso inadecuado o la falta de uso pueden aumentar el riesgo de lesiones. Suelas antideslizantes. Aunque los calzados de seguridad tienen suelas antideslizantes, no eliminan por completo el riesgo de resbalones en superficies muy resbaladizas. Solo lo reducen. Mantención, limpieza y almacenamiento. El mantenimiento adecuado del calzado de seguridad es fundamental para prolongar su vida útil y garantizar su eficacia. Para mantener el calzado de seguridad en óptimas condiciones, es conveniente seguir las siguientes recomendaciones. Limpieza regular. Después de cada uso, retira el barro, el polvo y otros residuos con un cepillo suave o un paño húmedo. Lavado con jabón neutro. Si el calzado está muy sucio, lávalo con agua fría y jabón neutro. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar los materiales. Secado adecuado. El calzado tiende a humedecerse producto del agua o la transpiración. Deja que el calzado se seque al aire libre, en un lugar fresco y sombreado antes de volver a usarlo. No expongas el calzado a la luz solar directa ni a fuentes de calor intenso, ya que esto puede deformarlo o agrietarlo. Cuidado del calzado de cuero. Limpieza profunda. Limpia regularmente el calzado de cuero con un paño húmedo para eliminar la suciedad acumulada. Aplica betún para zapatos de forma regular para mantener el cuero hidratado y protegido. El betún ayuda a prevenir el agrietamiento y prolonga la vida útil del calzado. Almacenamiento correcto. Guarda el calzado en un lugar seco y ventilado. Evita almacenar el calzado en ambientes húmedos o expuestos a temperaturas extremas. Reemplazo oportuno. Reemplaza el calzado cuando esté dañado o desgastado, o cuando haya cumplido su vida útil recomendada por el fabricante. Puntos clave. La limpieza regular y el mantenimiento adecuado prolongan la vida útil del calzado de seguridad. El calzado de cuero requiere cuidados especiales para mantener su flexibilidad y resistencia. La inspección periódica y el reemplazo oportuno garantizan la protección continua del usuario. Prueba de chequeo. Recambio y desecho. El mantenimiento adecuado del calzado de seguridad es fundamental para prolongar su vida útil y garantizar su eficacia. Para mantener el calzado de seguridad en óptimas condiciones, es conveniente seguir las siguientes recomendaciones. Inspección visual rápida. Busca signos evidentes de desgaste, grietas en el cuero, suelas despegadas, daños en la puntera de acero. Verifica que no haya objetos incrustados en la suela. Asegúrate de que los cordones estén en buen estado. Comprueba que la suela no esté excesivamente desgastada y que aún conserve su capacidad antideslizante. Asegúrate de que la suela no tenga cortes o perforaciones. Revisión del interior. Verifica que el forro inferior no esté roto o desgastado, ya que esto podría causar rozaduras o incomodidad. Inspecciones periódicas semanales. Inspección exhaustiva. Retira las plantillas y examina el interior del calzado en busca de daños o deformaciones. Realiza pruebas de compresión y resistencia en la puntera de acero para asegurar que siga cumpliendo con su función protectora. Verifica la integridad de las costuras y uniones. Recambio del calzado de seguridad. Desgaste visible. Reemplaza el calzado cuando la suela esté excesivamente desgastada, la puntera de acero esté dañada o el cuero presente grietas profundas. Daño por impacto. Si el calzado ha sufrido un impacto fuerte, aunque no se vean daños evidentes, es recomendable reemplazarlo, ya que la estructura interna podría estar comprometida. Contaminación química. Si el calzado ha estado expuesto a sustancias químicas corrosivas, reemplázalo inmediatamente. Vida útil. Aunque el calzado no presente daños visibles, reemplázalo según la vida útil recomendada por el fabricante. Alzado dieléctrico. Este tipo de calzado requiere de especial atención, ya que con el tiempo y el uso, sus propiedades dieléctricas se pueden ver disminuidas, por lo que se recomienda seguir las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad de cada empresa. Recomendaciones adicionales. Mantén un registro de las inspecciones y recambios del calzado de seguridad. Capacita a los trabajadores sobre la importancia del chequeo y mantenimiento del calzado. Asegúrate de que los trabajadores tengan acceso a calzado de seguridad de repuesto. Es importante recordar que el calzado de seguridad debe estar certificado. Siguiendo estas recomendaciones, se puede garantizar que el calzado de seguridad cumpla con su función protectora y reducir el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo. Protección de manos, generalidades y partes que componen el EPP. Los guantes de seguridad son equipos de protección personal EPP, indispensables en cualquier entorno laboral donde existan riesgos para las manos. Su función principal es prevenir lesiones y reducir la exposición a peligros, garantizando la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Importancia de los guantes de seguridad.
protegen contra una amplia gama de riesgos: cortes, pinchazos, quemaduras, contacto con productos químicos, electricidad, etc. Reducen significativamente el riesgo de lesiones en las manos, una de las partes del cuerpo más expuestas en el trabajo. Características esenciales de los guantes de trabajo. Selección adecuada. El tipo de guante debe ser el apropiado para el riesgo específico al que se enfrenta el trabajador. Materiales de calidad. Deben estar fabricados con materiales resistentes y duraderos que ofrezcan la protección necesaria. Ajuste y comodidad. Deben ajustarse correctamente a la mano para permitir la destreza y el movimiento, sin causar incomodidad. Certificación. Asegurarse de que cumplen con la certificación validada por el ISP. Los guantes de seguridad son una inversión en la seguridad y salud de los trabajadores. La selección adecuada, el uso correcto y el mantenimiento regular son fundamentales para garantizar su eficacia y prolongar su vida útil. Existen diversos tipos de guantes de seguridad, cada uno diseñado para proteger las manos de riesgos específicos. La elección del guante adecuado dependerá del tipo de trabajo y de los peligros presentes en el entorno laboral. Tipos de guantes. Guantes de protección mecánica. Guantes de cuero. Ofrecen protección contra abrasiones, cortes y pinchazos. Son ideales para trabajos de manipulación de materiales, construcción y carpintería. Guantes anticorte. Fabricados con materiales resistentes a cortes, como fibras de acero o Kevlar. Se utilizan en trabajos con cuchillas, vidrio o metales afilados. Guantes de malla metálica. Proporcionan una alta protección contra cortes y pinchazos. Son comunes en la industria alimentaria y en trabajos de procesamiento de carne. Guantes de protección química. Guantes de nitrilo. Resistentes a una amplia gama de productos químicos, aceites y solventes. Son una buena opción para trabajos de laboratorio, limpieza y manipulación de productos químicos. Guantes de látex. Ofrecen buena sensibilidad táctil y protección contra algunos productos químicos. Se utilizan en entornos médicos, laboratorios y limpieza. Tener en cuenta que algunas personas presentan alergia a este material. Guantes de neopreno, resistentes a ácidos, bases, aceites y solventes. Se utilizan en la industria química, petroquímica y en trabajos de limpieza industrial. Guantes de PVC. Ofrecen protección contra ácidos, bases y algunos solventes. Son utilizados en la industria química y en trabajos de limpieza. Guantes de protección eléctrica, dieléctricos. Guantes de goma, aislantes eléctricos que protegen contra descargas eléctricas. Se utilizan en trabajos de mantenimiento eléctrico y en la industria de la energía. Guantes de protección térmica. Guantes para alta temperatura. Fabricados con materiales resistentes al calor, como cuero curtido al cromo o fibras de aramida. Se utilizan en trabajos de soldadura, fundición y manipulación de materiales calientes. Guantes de protección térmica para baja temperatura, fabricados con materiales aislantes que protegen contra el frío extremo. Se utilizan en cámaras frigoríficas, trabajos al aire libre en climas fríos y manipulación de materiales congelados. Guantes desechables, guantes para nitrilo o látex. Ofrecen protección básica contra la contaminación y la transmisión de microorganismos. Se utilizan en entornos médicos, laboratorios y en la industria alimentaria. Uso adecuado de los guantes de seguridad. Selección correcta. Elegir el tipo de guante adecuado para el riesgo específico, cortes, químicos, electricidad, etc. Asegurarse de que el guante cumpla con las normativas de seguridad vigentes. Seleccionar la talla correcta para un ajuste adecuado. Inspección previa. Revisar los guantes antes de cada uso para detectar daños, roturas, perforaciones, desgaste. Verificar que no haya residuos de sustancias químicas o contaminantes. Uso continuo y correcto. Usar guantes durante toda la jornada laboral en las áreas de riesgo. Utilizar los guantes de la manera especificada por el fabricante. Evitar modificar o alterar los guantes, ya que esto puede comprometer su eficacia. Mantenimiento. Limpiar los guantes regularmente según las instrucciones del fabricante. Almacenar los guantes en un lugar limpio, seco y ventilado. Reemplazar los guantes dañados o desgastados de inmediato. Limitaciones de los guantes de seguridad. Protección limitada. Los guantes protegen principalmente las manos, pero no otras partes del cuerpo. No proporcionan protección total contra todos los riesgos. La eficacia de los guantes puede verse afectada por condiciones extremas, temperatura, humedad, desgaste y daño. Los guantes se deterioran con el tiempo y el uso. Un guante dañado o desgastado no proporciona la protección adecuada. Factores humanos. Los guantes solo son eficaces si se usan correctamente. El uso inadecuado o la falta de uso pueden aumentar el riesgo de lesiones. Algunas personas pueden presentar alergia a ciertos tipos de guantes. Riesgos específicos. Algunos guantes pueden no ser adecuados para trabajos con maquinaria en movimiento, ya que pueden quedar atrapados. Los guantes de látex pueden no ser adecuados para trabajos con aceites o solventes. Mantención, limpieza y almacenamiento. El mantenimiento adecuado de los guantes de protección es esencial para prolongar su vida útil y asegurar su rendimiento óptimo. Sigue estas recomendaciones. Limpieza regular, eliminación de residuos. Limpia los guantes después de cada uso para eliminar suciedad, aceites, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar su rendimiento. La limpieza regular ayuda a prevenir la propagación de gérmenes y bacterias. Sigue las instrucciones del fabricante para la limpieza o utiliza métodos seguros y adecuados para el tipo de guante y su material. Inspección periódica, detección de daños. Realiza inspecciones periódicas para detectar signos de desgaste, daños o deterioro, agujeros, rasgaduras, grietas. Reemplaza los guantes dañados de inmediato, ya que no proporcionarán la protección adecuada. Almacenamiento apropiado. Protección contra daños. Almacena los guantes en un lugar seco y libre de humedad, polvo y condiciones que puedan dañar el material, lejos de fuentes de calor o luz solar directa, ya que esto puede deteriorar el material y reducir su vida útil. Reemplazo oportuno.
Vida útil limitada. Los guantes de seguridad tienen una vida útil limitada, dependiendo del tipo de trabajo y la frecuencia de uso. Sigue las recomendaciones del fabricante y reemplaza los guantes cuando sea necesario, incluso si aún parecen estar en buen estado. No usar guantes dañados. No uses guantes desgastados o dañados, ya que no podrán brindar la protección necesaria. Puntos clave. El mantenimiento adecuado es fundamental para garantizar la eficacia y durabilidad de los guantes de protección. La limpieza regular, la inspección periódica, el almacenamiento apropiado y el reemplazo oportuno son esenciales para mantener los guantes en óptimas condiciones. Sigue siempre las instrucciones del fabricante y las normativas de seguridad aplicables. Prueba de chequeo, recambio y desecho, al igual que otros elementos de protección personal EPP. Los guantes de seguridad tienen una vida útil limitada y deben reemplazarse regularmente para garantizar su eficacia en la protección de las manos. La duración de los guantes varía según el material y los riesgos a los que se exponen. Almacenamiento. El almacenamiento adecuado es crucial para prolongar la vida útil. Guardar los guantes en un lugar fresco, seco y oscuro previene la degradación del material. La necesidad de reemplazo varía según el uso específico y los riesgos presentes. Es muy importante que los guantes se inspeccionen antes de cada uso. Protección ocular y facial. Generalidades y partes que componen el EPP. Son muchas las actividades que se realizan en los lugares de trabajo que requieren protección de los ojos y la cara. Entre ellos, proyección de cuerpos extraños, aerosoles sólidos y líquidos, gases o vapores producto de tareas como pulir, esmerilar, cortes, aplastes, galvanizados u operaciones químicas. Asimismo, las radiaciones de distinto origen, tales como la ultravioleta o infrarroja, que emiten los equipos de soldadura, el sol o los hornos, pueden provocar lesiones agudas o crónicas en la cara y ojos. Numerosos tipos de protectores oculares y faciales se han diseñado para cada clase de peligro, o como en la mayoría de los casos, para cubrir los riesgos por exposición cuando hay más de un agente en el puesto de trabajo. Para proteger los ojos se utilizan gafas y antiparras, y para proteger la cara, pantallas o protectores faciales, los cuales impiden el ingreso de partículas y cuerpos extraños, el contacto de sustancias químicas o la exposición a radiaciones no ionizantes. Con frecuencia, también es necesario proteger toda la cara frente a los peligros de naturaleza mecánica, térmica o química. En ocasiones, una pantalla facial protege también los ojos, pero en muchos casos se requiere de un protector específico, ya sea independiente o en forma de complemento al protector facial. Lesiones. El polvo puede erosionar la córnea, causando molestias. Partículas a alta velocidad pueden lesionarla e incluso afectar el iris, el cristalino o la retina. Los cuerpos extraños pueden ser eliminados por las lágrimas, pero si son muchos o están incrustados, se requieren lavados o tratamiento médico. Las proyecciones líquidas de sustancias muy ácidas o alcalinas pueden causar graves quemaduras oculares. Incluso la proyección de corta duración o bajo forma de finos aerosoles pueden originar irritaciones o conjuntivitis. Los vapores de los combustibles y ciertos hidrocarburos pueden reducir el contenido de oxígeno existente en los líquidos naturales del ojo, provocando una distrofia de la córnea que se manifiesta por una inflamación del ojo y de la superficie interna de los párpados. El sol emite radiaciones ópticas en todo el espectro, mientras que fuentes artificiales, como lámparas germicidas en hospitales o equipos de soldadura, emiten radiación ultravioleta e infrarroja. En la industria y el comercio existen diversos riesgos asociados a estas radiaciones, ya que las fuentes suelen abarcar múltiples bandas del espectro. Radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta UV se divide en tres tipos. La radiación UVA es la menos nociva y la que llega en mayor cantidad a la Tierra. Casi todos los rayos UVA pasan a través de la capa de ozono. La radiación UVB puede ser muy nociva. La capa de ozono absorbe la mayor parte de los rayos UVB provenientes del Sol. Sin embargo, el actual deterioro de la capa aumenta la amenaza de este tipo de radiación. La radiación UVE es la más nociva debido a su gran energía. Afortunadamente, el oxígeno y el ozono de la estratosfera absorben todos los rayos UV, por lo cual nunca llegan a la superficie de la Tierra. La exposición prolongada a este tipo de radiación puede provocar cáncer a la piel y acelerar su envejecimiento. También puede provocar lesiones oculares y debilitar el sistema inmunológico humano. Protectores oculares. Clasificación. Antiparras de seguridad. En general, estos protectores protegen contra los siguientes agentes: polvos, líquidos, químicos, radiación UV, proyección de partículas. Poseen ventilación directa o indirecta que permiten la circulación de aire al interior de la gafa, generando así un efecto antiempañante. Poseen ventilación directa o indirecta que permiten la circulación de aire al interior de la gafa, generando así un efecto antiempañante. Para usar con anteojos de prescripción médica. Estos protectores oculares son usados por personas que deben utilizar lentes ópticos con prescripción. Por este motivo, son más grandes, con el objetivo de que el lente de seguridad permita contener en su interior al lente de prescripción. Para usar con anteojos de prescripción médica. Estos protectores oculares son usados por personas que deben utilizar lentes ópticos con prescripción. Por este motivo son más grandes, con el objetivo de que el lente de seguridad permita contener en su interior al lente de prescripción. Bifocales con dioptría para lectura. Algunos lentes de seguridad traen incorporada dioptría para aquellas personas que presentan problemas a la vista. Normalmente, este tipo de lente presenta un mismo aumento para ambos ojos. Bifocales con dioptría para lectura. Algunos lentes de seguridad traen incorporada dioptría para aquellas personas que presentan problemas a la vista. Normalmente, este tipo de lente presenta un mismo aumento para ambos ojos. Fotocromático. Este tipo de protector ocular de policarbonato varía el color del lente de acuerdo con la radiación UV y o lumínica al cual se expone la persona trabajadora. El lente tiene la característica de ser muy claro cuando la radiación es baja y se oscurece automáticamente cuando la radiación es alta.
Los tiempos de respuesta del efecto fotocromático suelen variar entre las diversas marcas disponibles en el mercado. Polarizados, tienen la capacidad de bloquear el exceso de radiación lumínica gracias al efecto de reflectancia, proporcionando una protección eficiente contra el deslumbramiento. Concentración de luz reflejada capaz de cegar. Mejoran el contraste y la visión, mayor seguridad, definición y confort visual, en situaciones donde la luz solar se refleja en el suelo o el agua. Al conducir y practicar actividades al aire libre, cuando los reflejos pueden provocar serias molestias. Los lentes polarizados son especialmente recomendados para conducir automóviles, realizar labores acuáticas o en la nieve, dado que en esas situaciones, por motivos de seguridad, es muy importante reducir los reflejos. Espejados y antirreflejo. Los lentes espejados corresponden a lentes que han sido recubiertos con finas capas de revestimiento metálico, con tal de reflejar gran parte de la radiación incidente. Por su parte, los lentes antirreflejos poseen un recubrimiento que disipa el exceso de radiación lumínica. Antiparras para soldar y para fundición. El trabajo en fundiciones y con soldadura implica la exposición a radiación tanto infrarroja como ultravioleta. Las antiparras para soldar normalmente se pueden encontrar con varios niveles de oscurecimiento, los cuales nunca deben sobrepasar el nivel de oscurecimiento 6. Por su parte, las antiparras para fundiciones permiten proteger la zona ocular del calor directo y la radiación infrarroja. Normalmente cuentan con ventilación lateral tipo malla. Protección facial. Los protectores faciales son elementos de protección personal diseñados para proteger los ojos de ciertos peligros y el rostro o partes de él e incluso otras zonas de la cabeza. Las pantallas faciales son protectores secundarios y suelen usarse en conjunto con protectores primarios, como anteojos o antiparras, como también en combinación con otros elementos de protección, como por ejemplo, casco de seguridad. Protectores auditivos o equipos de protección respiratoria, entre otros. De acuerdo con la forma de utilización de las pantallas faciales, se pueden clasificar de la siguiente manera. Pantallas faciales ajustadas a la cabeza. Pantallas faciales acopladas a otros elementos de protección personal. Principalmente, las pantallas faciales protegen contra golpes de partículas proyectadas a gran velocidad, proyecciones o salpicaduras de líquidos perjudiciales. Características esenciales de los guantes de proyección de metales en fusión y de sólidos calientes. Radiación infrarroja, ultravioleta y solar. Arco eléctrico, luminosidad excesiva. Pantallas faciales ajustadas a la cabeza. Cuando no se requiere una protección total de la cabeza, se pueden utilizar estos equipos que cuentan con un arnés superior ajustable a la cabeza, sobre el cual se acopla una pantalla facial en la parte frontal para permitir una protección esporádica y puntual del rostro. Protector de coronilla, elemento que impide la entrada de sustancias por la zona superior y sobre el que se halla ensamblado el visor de la pantalla. Visor. Las viseras cubren la región ocular y total o parcialmente la cara. Están hechas de diversos materiales tales como plástico, policarbonato, propionato, nitrómetro, PTG, acetato de celulosa, mallas de acero o poliamida, entre otros. Arnés ajustable, sistema de sujeción plástico de dimensiones regulables, que permite mantener adosada a la cabeza el protector. Pantallas faciales acopladas a casco. Estas pantallas faciales se acoplan a diversos modelos de cascos de seguridad por medio de un adaptador sobre el que se haya ensamblado el visor de la pantalla. Es necesario que la pantalla facial sea compatible con el casco de seguridad, debido a que esto garantiza el correcto funcionamiento del EPP, así como su desempeño. Implementación. Uso adecuado y limitaciones de uso. Los protectores oculares y faciales no son indestructibles ni resisten impactos severos como explosiones, fragmentos de discos de corte o ruedas abrasivas. Es clave leer las instrucciones del fabricante, ya que incluyen restricciones y advertencias. Un uso inadecuado puede causar lesiones graves como la ceguera o la muerte. Por este motivo, es fundamental que el empleador, al momento de hacer entrega del EPP, informe a las personas trabajadoras sobre ellas. Los fabricantes y o importadores deben proporcionar a los usuarios instrucciones escritas que contengan a lo menos los siguientes puntos. La forma adecuada de usar el protector. El o los métodos para ajustar el protector para un adecuado uso. Los ítems a observar cuando se inspecciona el protector previamente a cada uso, para detectar partes dañadas. Se debe advertir que los lentes o el visor picados o rayados pueden reducir la visión y la protección. Los procedimientos de mantenimiento a seguir. El método adecuado para limpiar el protector. El método para almacenar el protector. Las advertencias. Precauciones y limitaciones en el uso del protector. Los tipos y riesgos para los cuales está diseñado el protector, y el nivel de protección proporcionado. El significado de las marcas existentes en el protector. Protección para trabajos con riesgo de caída. Generalidades y partes que componen el EPP. Se considerará que existe riesgo de caída cuando un trabajador realiza una tarea sobre una superficie o plataforma emplazada a 1,8 metros o más de altura por encima del nivel más bajo, OSHA 1926.502 B1, o donde una caída de menor altura pueda causar una lesión grave. Un sistema personal para detención de caídas, SPDC, tiene por objetivo reducir el riesgo de lesiones al trabajador que cae, limitando la altura recorrida por el cuerpo, reduciendo la magnitud y los efectos de la fuerza de frenado a un nivel tolerable para la salud o integridad física del trabajador, y permitiendo que, una vez producida la caída, se garantice una suspensión segura hasta el rescate. Los SPDC se deben diferenciar de otros accesorios de protección utilizados
que tienen por objetivo la sujeción del usuario a una estructura para tener las manos libres, sistemas de posicionamiento, o limitar el acceso del trabajador a zonas en que se puede producir la caída, sistema de retención, y donde el objetivo es prevenir la caída, pero no detenerla. La selección de un SPDC no tiene sentido si la empresa no cuenta con un plan que incluya el rescate rápido y la primera atención del trabajador para evitar las secuelas del trauma por suspensión. Para la selección de un SPDC, se deberá tener en cuenta el tipo de tarea y los movimientos que el trabajador requiere para realizarla, el tipo de punto de anclaje que es posible por las características del puesto de trabajo, la presencia de obstáculos en la dirección de la caída, el comportamiento del equipo en caso de caída y la confortabilidad de los diseños disponibles. Los materiales y la construcción del arnés y del equipo asociado deberán tomarse en consideración en el proceso de selección, con el fin de que éste responda adecuadamente a las condiciones del lugar de trabajo y a la actividad que se deberá realizar. Esta variedad de factores hace que una selección adecuada para una condición de riesgo sea completamente ineficaz para otra. Trabajos en altura. Clasificación según norma oficial. Norma chilena NCH 12581, oficial 2004. La norma chilena establece un sistema de clasificación que especifica que la función de detención de caída sea obligatoria y que otras funciones sean opcionales. Arneses para el cuerpo completo. Todos los ACC deben ser al menos clase A para propósitos de detención de caídas. Cuando el ACC clase A tiene otros elementos de fijación, este debe incluir la siguiente clasificación. Clase D para propósitos de ascenso-descenso controlado. Clase E para propósitos de acceso a espacios confinados. Clase P para propósitos de posicionamiento de trabajo. Clase A, detención de caída. Los ACC clase A están diseñados para soportar el cuerpo durante y después de la detención de una caída. Deben tener incorporado un elemento de fijación para detención de caídas, de modo que éste se sitúe en la espalda del usuario y centrado entre los omóplatos, escápulas. Clase D, ascenso-descenso controlado. Los ACC clase D son aquellos que cumplen los requisitos para ACC clase A y que tienen elementos de fijación adicionales que permiten al usuario conectarse a un sistema de descenso controlado. Los ACC clase D tienen incorporados elementos de fijación para ascenso-descenso controlado en situaciones tales que le permitan al usuario adoptar en forma aproximada la posición de sentado mientras está en suspensión. Los elementos de fijación para ascenso-descenso controlado no son adecuados para conectarse a un SPDC. Clase E, acceso a espacios confinados. Los ACC clase E son aquellos que cumplen los requisitos para ACC clase A y que tienen elementos de fijación adicionales que permiten al usuario conectarse a un sistema para acceso a espacios confinados. Los ACC clase E deben tener un elemento de fijación deslizante en cada cinta de hombro para ser utilizadas como un par, es decir, no separadamente, con la finalidad de permitir al usuario adoptar una posición casi vertical mientras está en suspensión. Los elementos de fijación para acceso a espacios confinados no son adecuados para conectarse a un SPDC. Clase P, posicionamiento de trabajo. Los ACC clase P son aquellos que cumplen los requisitos para ACC clase A y que tienen un elemento de fijación adicional o elementos que permiten al usuario conectarse a un sistema para posicionamiento de trabajo. Los ACC clase P deben tener incorporado al menos un elemento de fijación para posicionamiento de trabajo para situarse al nivel de la cintura aproximadamente. Si solo se cuenta con un elemento de fijación para posicionamiento de trabajo, este se debe apoyar centralmente en el frente. Si los elementos de fijación para posicionamiento de trabajo proporcionados son otros aparte del central, estos se deben ubicar simétricamente en pares y solo se deben utilizar como un par, es decir, no separadamente. Los elementos de fijación para posicionamiento de trabajo no son adecuados para conectarse a un SPDC. Marcado, los ACC deben disponer de una etiqueta de tipo permanentemente con la siguiente información. La identificación de la norma NCH 12581 OF 2004. Su tipo y clase, por ejemplo, A, AD, ADP, etc. El nombre, marca registrada u otros medios de identificación del fabricante o proveedor. Información respecto a la identificación del producto del fabricante, la que debe incluir el número de partida o serie que permita trazar el origen, el año de fabricación del producto, la identificación de la fibra utilizada como material de construcción. Información que establezca por medios apropiados el propósito deseado de cada elemento de fijación y específicamente identificando aquellos elementos que estén diseñados para ser utilizados como parte de un sistema para detención de caídas. Una advertencia sobre la lectura de las instrucciones del fabricante. Una marca especial que indique la argolla de fijación para una aplicación en detención de caídas. Se debe marcar una letra A sobre cada cinta de hombro bajo la argolla de fijación para detención de caídas y sobre la cintura. Implementación, uso adecuado y limitaciones de uso. La selección de un sistema personal para detención de caídas debe basarse en la identificación de peligros y evaluación del riesgo en el lugar de trabajo. Es esencial analizar las trayectorias de traslado del trabajador y los obstáculos en posibles caídas. También se deben considerar obstrucciones laterales que puedan causar choques en una caída pendular. Cada tarea requiere evaluar la movilidad necesaria y la distancia a obstrucciones. Además, deben analizarse las condiciones del entorno, como temperatura, humedad, viento, radiación UV, agentes químicos e iluminación. Capacitación sobre el uso y cuidado de equipos. Antes de utilizar cualquier tipo de sistema personal para detención de caídas, el usuario debe recibir capacitación inicial y actualizaciones periódicas impartidas por personal calificado para tal efecto. Si el lugar de trabajo cambia, o si el sistema personal para detención de caídas cambia,
si el proceso cambia y debe hacer uso de más de un EPP, las personas trabajadoras que utilicen equipo deberán recibir una nueva capacitación. Puntos de anclaje. El anclaje es un punto seguro para la sujeción del sistema personal para detención de caídas, SPDC, a la estructura disponible. El empleador deberá asegurarse que se han tomado en consideración los anclajes para garantizar que se pueden satisfacer todos los factores de seguridad del sistema. En algunos casos, se necesitará crear un punto de anclaje con estructuras ya existentes. Algunos posibles puntos de anclaje incluyen, pero no se limitan a, elementos de acero, vigas, equipo pesado y puntos de anclajes especialmente diseñados, móviles o fijos. El anclaje deberá cumplir con los siguientes requisitos. Cualquiera sea el punto de anclaje posible, este deberá resistir una carga mayor o igual a 2.226 kilogramos, 22 kilonewtons por trabajador conectado. OSHA 1926.50D 15 y 3. Deberá ser independiente de cualquier anclaje que vaya a ser usado para suspender o soportar plataformas de trabajo, andamios, plataformas móviles, escaleras, etc. Deberá adaptarse al tipo de trabajo a desarrollar, a la instalación y a la estructura disponible. Los sitios en los cuales se instalará el anclaje deberán ser seleccionados correctamente para reducir la posible distancia total de caída libre, evitar los riesgos en las caídas tipo péndulo, disponer de suficiente espacio libre en el recorrido de las posibles caídas para no golpearse contra ningún objeto. Adaptación del equipo a las características anatómicas del usuario. El modelo que mejor se adapte a las características del usuario deberá ser seleccionado en conjunto con el trabajador y el proveedor. A los usuarios cuya masa total, incluyendo herramientas y equipo, sea mayor que 100 kilogramos, se les aconseja solicitar información al fabricante o proveedor con respecto a la aptitud del equipo, el cual puede requerir ensayos adicionales. Compatibilidad con otros elementos de protección personal, EPP. El uso de los sistemas personales para detención de caídas no deberá interferir en la funcionalidad de otros elementos de protección personal y viceversa. Es importante comprobar que los componentes del SPDC sean compatibles, es decir, que hayan sido diseñados y fabricados para trabajar en conjunto, de tal manera que las dimensiones y formas de las piezas no provoquen un comportamiento inadecuado del SPDC y pongan en riesgo la seguridad del trabajador. Certificación de calidad de los equipos. Los sistemas personales para detención de caídas que se comercialicen y utilicen en los lugares de trabajo deben contar con la siguiente información: sello de calidad, certificado de conformidad, marcado del producto, mantención, limpieza y almacenamiento. La suciedad, el desgaste y la exposición a ciertos agentes provocan el deterioro de los SPDC, con el objeto de conservar la integridad de los equipos en el largo plazo. Es necesario observar las medidas que permitan un mantenimiento correcto y seguro. El esquema de mantenimiento debe ser dirigido por una persona calificada e incluir los siguientes puntos. Cuando bajo las condiciones de uso los equipos toman contacto con sustancias que puedan alterar los materiales de fabricación, pintura, solventes, aceite, etc., es necesaria la aplicación de procedimientos de limpieza. Tal procedimiento no debe causar efectos negativos en las correas, en las partes metálicas o plásticas. Por ello es aconsejable que la limpieza se haga con un trapo mojado o una solución diluida de jabón neutro. Las partes metálicas se deben secar con un trapo y el equipo debe colgarse para su secado a la sombra y en ambiente seco. Cuando debido al uso o a la aplicación de procedimientos de limpieza, el equipo se moja, este se debe secar de forma natural, evitando el contacto directo con una fuente calórica. Los equipos deben ser almacenados en áreas libres de humedad, sin exponer a radiación ultravioleta, evitando el contacto con bordes cortantes, ambientes calurosos y la presencia de agentes químicos u otras sustancias corrosivas. Cuando se encuentren equipos almacenados durante un tiempo prolongado, estos deben ser sometidos a una revisión de tipo periódica, con el objeto de calificar su estado y definir si es posible usarlos. Es indispensable para la seguridad del usuario que el SPDC sea inspeccionado periódicamente para comprobar que esté en buenas condiciones de uso y que funciona correctamente. Son muchos los factores que potencialmente pueden afectar la integridad y el comportamiento del SPDC: el desgaste general, la suciedad, radiación UV, la humedad, la abrasión, los químicos, entre otros. La severidad con que estos factores estén presentes en el ambiente de trabajo, el modo de uso y el tiempo de exposición de los equipos a estas condiciones deberá ser considerado para definir la frecuencia con que se deba realizar la revisión. Se recomienda llevar a cabo dos tipos de revisiones. Revisión de tipo rutinaria debe realizarla el usuario previo a cada uso, y consiste en una inspección de etiquetas u otras marcas que indiquen el estado de las revisiones periódicas anteriores al equipo, correas, costuras, fibras deshilachadas, quemaduras, desgaste y roturas, presencia y estado de partes metálicas, argollas en D, hebillas que pueden mostrar deformaciones, fracturas, corrosiones, bordes filosos o evidencias de exposición a químicos, presencia y estado de las piezas plásticas que puedan tener cortes, roturas, deformaciones o mostrar evidencia de quemaduras con calor o degradación con químicos. Revisión de tipo periódica. Inspeccionar en profundidad los mismos puntos que la revisión rutinaria, pero que en este caso la realiza una persona calificada y autorizada para realizar esta inspección. Dicha revisión periódica se registra en la ficha del equipo y el resultado de la revisión es la calificación final del equipo en aprobado o rechazado. La periodicidad recomendada para este tipo de revisión es de al menos 6 meses, aunque en cada lugar se deberán considerar las condiciones ambientales, la frecuencia de uso y el tipo de equipo. Sustitución de los equipos.
Todo equipo que haya sido utilizado para detener una caída deberá ser retirado inmediatamente de circulación para calificar el estado de los diferentes componentes. El estrobo amortiguador de impacto y el arnés de cuerpo completo deben ser retirados para identificarlos como rechazado en todos los casos y almacenarlo para su destrucción de acuerdo a normas ambientales. Los mosquetones que presenten el cierre de seguridad dañado o doblado, existencia de cortes en arnés, faja o bandas, rotura o deformación de algún elemento metálico principal del arnés de cuerpo completo, hebilla, argolla en D, etc. Costuras principales del arnés de cuerpo completo descosidas, existencia de rotura de hilos de la cuerda o elemento de amarre de los arneses de cuerpo completo. Sustitución de los equipos. Los cinturones expuestos a radiaciones ultravioleta serán desechados cuando aparezcan marcas que denotan la cristalización y fragilidad de las fibras, disminuyendo notablemente la resistencia de los mismos a la sujeción e impacto de caída del usuario. Cuando la complejidad del SPDC o el modelo innovador de un equipo lo amerite, la revisión deberá llevarla a cabo el propio fabricante o una persona autorizada y capacitada por este. Podría ser el caso de un SPDC en base a línea de vida autorretráctil, línea de vida vertical temporal o permanente. Las personas trabajadoras deberán participar activamente en la evaluación de los equipos, de tal forma de garantizar su uso durante todo el tiempo en que esté expuesto al riesgo, además de la identificación de eventuales molestias o daños al usuario. Protección respiratoria, generalidades y partes que componen el EPP. La protección respiratoria es un equipo diseñado para resguardar el sistema respiratorio de agentes químicos. El riesgo debe controlarse en la fuente o el medio, pero si esto no es posible, se debe proteger al trabajador. Existen diversos tipos de protección respiratoria según la sustancia, condiciones de exposición y ajuste del equipo. La correcta selección depende de estos factores y de la idoneidad del responsable de elegir el equipo. Máscara de protección respiratoria de medio rostro, ajuste de filtros tipo rosca. Clasificación. La protección respiratoria es proporcionada por dos métodos. Purificación del aire. Suministro de aire. Equipos purificadores de aire. En estos equipos, el aire a inhalar pasa previamente a través de un material filtrante que retiene los contaminantes. En caso de que el aire pase a través del material filtrante y fluya solo por la acción respiratoria, inhalación, estos equipos se denominan purificadores de aire de tipo presión negativa. Cuando el aire pase a través del medio filtrante y fluya apoyado por un motor ventilador, estos equipos se denominan equipos purificadores de aire de tipo presión positiva. Pueden presentarse bajo la forma de pieza facial filtrante, autofiltrante. Pieza facial más filtro. La pieza facial es la parte de la protección respiratoria que cubre la boca y la nariz. Pieza facial de medio rostro. O cubre el rostro completo. Pieza facial de rostro completo. Y debe ser fabricada de modo que se ajuste a la cara del usuario, proporcionando hermeticidad al ingreso de gases o partículas. Los filtros pueden ser de los siguientes tipos. Contrapartículas. Retiene partículas sólidas y o líquidas en suspensión en el aire. Contragases y o vapores. Retiene gases y o vapores específicos. Mixtos. Retiene partículas sólidas y o líquidas dispersas, así como gases y o vapores específicos. Uso adecuado y limitaciones de uso. El uso correcto del equipo deberá ser controlado por un supervisor. De igual forma, el encargado de recepcionar y entregar la protección deberá estar capacitado para hacerlo correctamente. En consecuencia, necesitan capacitación las personas trabajadoras y todos quienes deban ingresar al área de exposición. El supervisor. Las siguientes recomendaciones deberán ser respetadas antes del uso de un equipo de protección respiratoria. Haber recibido una capacitación por una persona calificada sobre cómo ponerse el equipo, probar su ajuste, operación y sobre la manera correcta de usarlo. Realizar una inspección de las condiciones de funcionamiento que presenta el equipo mediante una lista de chequeo proporcionada por la entidad empleadora. Probar el ajuste de la pieza facial de la protección. No se podrá usar protección respiratoria si existen condiciones que impidan un buen ajuste, como por ejemplo, malformaciones en rostro o presencia de barba. Uso de lentes u otro elemento de protección personal incompatible con el equipo de protección respiratoria. Mantención, limpieza y almacenamiento. El equipo de protección respiratoria deberá mantenerse de manera que conserve su efectividad original. El mantenimiento debe ser realizado periódicamente o cada vez que se utilice. Los servicios de mantenimiento deben comprender: inspección de daños. Todos los equipos deberán ser inspeccionados periódicamente antes y después de cada uso. Asimismo, cuando los equipos no se utilicen regularmente, deberán ser inspeccionados al menos una vez por mes. La forma y periodicidad del registro de las inspecciones podrá ser definida explícitamente por la entidad empleadora. Limpieza regular. Los equipos deberán ser limpiados con la frecuencia necesaria, determinada por la empresa, para asegurar que las piezas y partes mantengan sus propiedades originales por el mayor tiempo posible. La frecuencia de limpieza dependerá de los siguientes factores: el tiempo de uso, concentración y naturaleza de los contaminantes en el ambiente, características de la actividad que realiza el trabajador, entre otros. Para una limpieza regular, se puede utilizar una solución de jabón líquido. Importante, jabón que no deje residuos. Siempre el enjuague debe realizarse con abundante agua, bajo chorro de agua. Tanto en la limpieza como en el enjuague, la temperatura del agua no debe superar los 40 grados centígrados, dado que una temperatura mayor pudiera deformar la máscara. Desinfección. En caso de que pudiese existir una contaminación cruzada, contaminante en la máscara puede ser transportado de un área a otra.
La desinfección de este deberá seguir las instrucciones del fabricante o proveedor. La desinfección puede ser realizada sumergiendo la máscara y sus partes, no los filtros, en una solución acuosa de hipoclorito de sodio, cloro doméstico. La proporción de cada uno de ellos es 30 mililitros de hipoclorito de sodio, aproximadamente 2 cucharadas, en 3,5 litros de agua. Al igual que en el caso de la limpieza, la temperatura del agua deberá ser a lo más 40 grados centígrados. Prueba de chequeo, recambio y desecho. Previo a realizar cualquier sustitución, siempre se debe verificar el ajuste correcto, para no incurrir en determinaciones de cambio erróneas. Junto con esto, se deberá verificar que el equipo de protección cuente con todas sus piezas funcionando correctamente. En este punto, es bueno distinguir entre dos situaciones: el reemplazo de la pieza facial o del medio filtrante, filtros para material particulado o filtros para gases y vapores. El reemplazo de la pieza facial o de partes de esta debe realizarse cuando se compruebe que las condiciones de esta difieren de las originales, pieza facial nueva. Aquí pueden influir aspectos como problemas con la elasticidad de las correas, válvulas de inhalación o exhalación desgastadas o rotura en material de la pieza facial. En lo que respecta al medio filtrante, cuando se trate de filtros para material particulado, polvos, humos metálicos y neblinas, estos deberán cambiarse oportunamente para evitar que el trabajador comience a experimentar dificultades al respirar, dada la colmatación del filtro, lo que implica un mayor esfuerzo al inhalar y exhalar. En el caso de que se trate de filtros para gases y o vapores, entonces existen dos términos que es necesario definir: fecha de expiración o de vencimiento. Corresponde a la fecha límite que el fabricante establece para que un filtro entre en uso, sin haber abierto el empaque original del protector. La fecha indicada aparece en el empaque. Vida útil indica la duración de un filtro para gases y o vapores en uso. Esto depende de varios factores como concentración ambiental del contaminante, temperatura en la que se desenvuelve el trabajador, humedad relativa, cantidad de contaminantes existente, tipo de trabajo que se desarrolla. Para esto se debe consultar con el fabricante o proveedor respecto de las herramientas disponibles para considerar con cierta aproximación la vida útil del filtro para gases y o vapores, por ejemplo los programas computacionales, entre otros.